Proyecto No. Así se llama el montaje que acaba de estrenarse en la Sala de la Comedia, el Teatro Ictus. Se trata de 4 piezas breves de 15 minutos cada una, escritas por dramaturgos de diferentes generaciones. Gerardo Oettinger, Gregory Cohen, Marco Antonio de la Parra y Carla Zúñiga. En ese orden se presentaron en el escenario. Todos ellos convocados por el grupo Microteatro bajo la premisa: a 31 años del triunfo del no. Si hoy tuvieras que decir no, ¿a qué sería? En el elenco están Ramón Llao, Hernán Vallejo, Katy Cobalesco, Grimanesa Jiménez, Lía Maldonado, entre otros. Mucho humor de distinta índole recorren estas puestas en escena, de cuya dirección estuvo a cargo Gregory Cohen. En El fin del mundo, Grimanesa Jiménez, Gregory Cohen y Marco Antonio de la Parra. Bio Bio TV y Universidad Finisterra presentan Del fin del mundo, un espacio para el teatro y la literatura. Conducen Ana Josefa Silva y Marco Antonio de la Parra. Parece que cambian, pero los cambios son superficiales, sentimentales. ¿Y te parece poco? Señores carabineros de Chile, tengo que informar que Pinochet está vivo y sigue matando gente. Hice match en Tinder y ahora estoy pololeando con él. Usted vino a mí, no al contrario. Desperté, me temo, nada más, y me encontré contigo en mi cama. Cierra las ventanas y grabe los gritos de su propia mente. Yo no he querido burlarme de nadie. Yo nací así. ¿Pero cómo se te ocurre? Yo estoy a favor de la vida. Huevona, ¿qué te pasa si fuimos el año pasado a la marcha pro aborto juntas? Usted es un cronista parásito. ¡Conteste! Y me obligas a ponerme una bolsa de papel. Un cambucho. Una bolsa. Un cambucho. ¿Para qué? Para taparnos la cara. ¿Cómo no? No quiero, no puedo, no debo, no lo necesito. Bueno, llegó la hora del sí. Bueno, ese es el teaser trailer, como quieran decirlo, de Proyecto No, que como les decía al comienzo son 4 obras que Gregory se encargó de ensalzar. Gracias, Grimanesa, gracias, Gregory, por estar acá. No podíamos invitarlos. También, así que gracias a mí. Ay, también. perdón, ya también te han invitado en esta oportunidad. Es verdad. Vengo de invitado, vengo de dramaturgo. Viene de dramaturgo. Bueno, sí, para aclararle, porque yo les dije al comienzo que eran 4, vamos a leerla porque es un poquito larga en realidad, porque la de Gerardo Oettinger se llama El entrevistador, el dramaturgo y la diatriba de la memoria. La cábala en el algo justo, de don Gregory Cohen. Marco Antonio de la Parra le puso no. Muy sencillo. Escuetamente. Y Carla Zúñiga, cosas que pasan en el pasillo de los animales, que es donde está Grimanesa. Sí. Que la vemos ahí. Brillante, además. Brillante. Está brillante, Grimanesa. Está muy bien, ¿no? Lo hace bomba mirándote. Yo digo, lo mejor que he visto en teatro este año. Qué bueno, me alegro mucho. Ya está. ¿Qué te parece? Y está hablando de lo de la Carla, no de él ni de Gregory, no. No, está dirigido por Gregory. Sí, muy bien dirigido. Una cuarta parte. Una cuarta parte. Pero está muy bien. Bueno, pero es Gregory, eso primero que nada, ensamblar estas 4 microobras que tenían en conjunto lo que yo decía, este concepto que convoca microteatro, es decir, en torno al aniversario del no, pero son 4 obras que hay que ensamblar en el escenario, y no es que tú pongas a decir primer acto, segundo acto, no, están ensamblados. ¿Cómo partió ese trabajo? Además con una cantidad de actores importantes. Partió precisamente, ahí está el culpable, el causante. Yo me contacté con los microteatros. Claro, ¿Así fue? Y mágicamente llegaron a mí, pero como dramaturgo. Sí, entonces nos juntamos 4 dramaturgos, tuvimos reunión ahí, fue un espacio creativo bien fluido. 2 generaciones, como digo claro, yo. 2 generaciones, y es bueno que se intercambien esas 2 generaciones. Pero yo no tenía idea en que iba a terminar esto, digamos. Porque terminamos y empezamos a buscar, se empezaron a buscar directores, por alguna razón. Nadie quería dirigirnos. No, algunos sí, pero después no pudieron, hubo problemas. Rodrigo Basáez, me acuerdo que tenía una propuesta bien interesante, después no pudo, etcétera. Y pasó un año más o menos, más de un año. Sí, por eso iba a hacerse para los 30. A los 30. Claro. Y de repente se cumplió todo el ciclo, llegó y me rebotó como boomerang. Y la posibilidad de que yo lo dirigiera. La verdad es que yo sentía que no
no estaba en condiciones de dirigir 4 obras. Tú acabas de decirlo. Sí, pues son 4 obras obras bastante distintas. Sí. Y yo no quería caer en el pegoteo, digamos, de 1, 2, 3, 4, claro. sin que hubiera algo. Entonces, al no tener algo, ese algo, en ese momento por lo menos no se me ocurrió, así que dije que no estaba seguro. Ahora, no es la primera cosa en la vida que digo no estaba seguro. Ya. Le he dicho muchas cosas en mi vida. Lo dijiste en el registro civil. ¿Ah? Lo dijiste en el registro civil. Sí, no. lo dije. Igual estáis. Entonces, ahí, como últimamente he estado dirigiendo cine, y estaba bien metido en guión y todo audiovisual, dije, la única posibilidad, esas cosas que los vericuetos mentales de uno, enmarañados, ese resquicio legal. Ya. La única posibilidad que yo pudiera dirigir esta obra de teatro es desde mi lado que tengo más desarrollado ahora, que el audiovisual. Pero eso no bastaba, porque eso podía ser simplemente un telón de fondo. Yo no quería que fuera teatro más imágenes, no, sino que fuera realmente una amalgama. Sí, como concepto más que nada. Sí. Pero el concepto no lo tenía claro. El audiovisual, el formato, detalle. Sí. Pero el concepto, y aquí viene la cuestión subjetiva, que yo creo que a esta altura ya no es tan subjetiva, ese concepto, el que a mí por lo menos, y lo voy a decir con las palabras, digamos, me persigue, es el que siempre ha estado observado, todavía seguimos siendo observados y vigilados. Eso yo creo que no ha pasado. De democracia a dictadura no ha pasado la sensación. Entonces, cuando encontré eso, y a ver si puedo traducir esa vigilancia, que ahora es una vigilancia institucional. O sea, las cámaras de vigilancia es lo de menos. Sí, las redes sociales, toda la información, todo esto que nosotros estamos diciendo, el color de nuestras camisas, el color de tu pañuelo, está registrado. Está registrado. Bueno, está siendo registrado. Pero además está la continuidad desde atrás, digamos, con toda esa vigilancia y esa observación metódica y no tan metódica a los servicios de seguridad, etcétera, y entre nosotros también. Y el algoritmo. Exactamente. La base de datos. El algoritmo. Donde sabe todo. Y entonces en Cyber Monday te guardan y te mandan una cantidad de cosas rarísimas. Mi celular sabe hasta cuando yo voy a la feria. No me digas. Porque hoy día me dijo... ¿Para dónde va? 7 minutos para llegar a la feria. Tú te sabes todo. No, es terrible. Y venías a la radio. Entonces ese audiovisual tenía que dar bien. cuenta de esa vigilancia, pero también no solo a nivel de imagen, sino a nivel de audio. Entonces, con Andreas Bodenhofer, que bueno, hemos trabajado juntos hace mucho tiempo, un genio de la compositor, músico, le dije, Andreas, tenemos que tener la dictadura, por así decirlo, o ese clima de observación en audio, o sea, los sonidos, por ejemplo, esas en el fondo, esas palas, las palas que se sienten, las puertas pesadas, que cierran, sin que sea muy explícito, los portazos de puertas que se cierran a las 8 de la noche frente a tu casa. Todos esos elementos que pueden nuevamente gatillar cierta sensación en el espectador, aunque no sea de la generación. Entonces, ya con eso, ya me sentí un poquito más seguro y pero además con el elenco que teníamos, se hizo bastante más fácil, el equipo artístico y de producción también de primera. Sí, el audiovisual que tuvimos lo hizo Sebastián Girardino solo, Unifilms, él lo hizo, es una cabeza tremenda. En el fondo es codirección. Sí, es verdad. Con Sebastián, porque la fuerza que tiene ese audiovisual. Pero nosotros habíamos hecho un pedacito el año antepasado haciendo como llamémoslo, un comercial. Claro. Con la Paola Latus. Un pedacito ¿Con la Paola? Del mío, claro. Con Rodrigo, ¿no? Con Rodrigo, y que lo había dirigido, lo había producido también la Ceci. Ya. De ahí salió la cosa. Ya. Es genial, o sea, ya lo tenían más o menos. ¿Y ensayaron, por ejemplo, los ensayos? ¿Se hizo por separado? ¿Cómo ensayaron ustedes, por ejemplo? Nosotros ensayábamos cada diálogo por separado. Ya. O sea, un día le tocaba a uno, otro día a otro, dependiendo de las cosas que tuviéramos que hacer. Sí, porque juntar todo este elenco no es fácil. No es fácil. Para juntar la primera reunión fue complicadísimo. Sí, claro. Para que incluso no llegaron casi todos. Claro. Son 4 diálogos en el fondo. Son 4 diálogos. Y un monólogo. Claro. Tú agregaste el monólogo. O sea, estaba en el monólogo Gerardo que estaba. Pertenece de la obra de Gerardo, solo que ahora le pedí prestado al personaje para que atravesara toda la obra, las 4. Ya.
De alguna manera también es un elemento de unificación. Sí. ¿Ah? Elemento de unificación. Claro, que es como lo que guía, claro. Sirve para compensar también ciertas cosas, sobre todo el último cuadro, que es un cuadro que deja muy arriba, que es hilarante y todo eso. Que el de que estamos hablando un poquito de la Carla Zúñiga, que en realidad que es donde está el Grimanesa. Que la Carla es estupenda. Ella como... Es brillante. Es lo más creativo, que es muy gracioso. La gente se cae de los asientos. Se va haciendo riendo. Es muy graciosa ella y tiene mucho ingenio. Es ingeniosa. Y dialoga muy bien. Sí. Dialoga muy bien. Pasa de una cosa a otra muy bien. Lo hace estupendo. Sí, tanto que yo le dije, porque tu hermano me dijo, ustedes tienen que hacer esa obra aparte, me dijo. Entonces yo dije, ya, estupendo. Le voy a decir a la Carla que la alargue un poco. Claro. Ya se me ocurrió ya cómo la puede alargar. Ya. ¿Ah? Pero en todo caso ella es muy talentosa y fue divertidísimo hacerlo. Sí, se ríe. Eso te iba a preguntar, porque uno lo ve y se muere en la risa, lo lee, uno se muere en la risa. ¿Cómo fueron esos ensayos? No, era muy divertido, muy entretenido, además, muy entretenido. Sí. Cada vez que surgía algo nuevo, el que más se reía era Gregory. Sí, claro. El director. Sí. Y decía, sí, eso sí, pero un poquito menos, o un poquito más. Que uno nunca sabe qué significa eso. Yo tampoco sé. De hecho, no me acuerdo que lo haya dicho. Claro, así pasa, pero fue muy entretenido hacerlo y yo estoy feliz de estar en esta obra. Yo pensé que mi otra obra anterior iba a ser la última, porque uno nunca sabe. Pues, sí, claro. Va a terminar de hacer. Y ya viene otra ya. Claro. Seguro, ya, con este éxito. Ya viene la versión larga, como dice. Claro, ya viene la versión larga. Hay otra también invitación a hacer la función larga de la primera, del entrevistador, el dramaturgo también. Parece que aquí hay hinchas. En cada obra. Claro. Entonces también a Gerardo le han dicho que la quieren hacer larga, entrevista entre que también es muy divertida. El autor y el crítico. Claro, el entrevistador, el dramaturgo y la diatriba de la memoria. De Gerardo Oettinger. Que como decía yo, todas las obras están cruzadas por un humor, pero un humor que es distinto y de distinta intensidad, digamos. Por ejemplo, tu obra tiene un humor más delirante, por decirlo así. Es curiosísima esa, la cámara. Yo lo del ángulo me quedé pensando en el fútbol. Claro, la cámara. Claro, o sea. Pero empieza en el fútbol. Pero es que mira, esto, al entrar el pasto, y hay futbolistas que lo hacen que se persignan. 15 veces. Exactamente. Entonces, en realidad, la hora es esa. En la cámara. Necesitamos a algo más de alguien de afuera, Dios, o tocar esto, o irse por las baldosas para que las cosas se cumplan. Eso es la cámara. Ella, el día 5, vio el reflejo de este niño enfermo en una ventana de ahí, lo vio, le quedó en la memoria, y ese día le fue bien y ganó el no. Se identifica. Entonces tiene que volver a repetir la cábala. Es eso. Es eso, claro. O sea, para hacer un resumen, en el fondo, que haberlo dicho. ¿No? Por suerte no le tocó actuar esa. Haberlo dicho. Lo que pasa es que tengo Asperger. Esta historia del fútbol, a mí yo creo que el deporte es muy peligroso. Porque la gente se cae muerta ahí en la cancha, se quiebran los pies, en fin, le pasan muchas cosas. Bajan a la B. Sí, es súper peligroso. Volvemos a la C. No, esa es una pesadez que le está haciendo un colocolino a un azul, de la U. Un chuncho. Esa así es nomás. Como yo soy de la Católica, no me importa. Qué difícil. A mí le pasó a River y ahora es de América. ¿Qué te parece? Exactamente, así que el rebote. Grimanesa, está preparando un rebote. Tratemos de sacarlos del fútbol. pero no. ¿Y eso? La U. ¿Ustedes tienen los dos, la U y la otra o no? No, la U Nacional. Ya el Instituto Nacional, ya. Pero el Instituto Nacional tiene algunos problemas. ¿Qué otro problema, digamos? O sea, el Instituto Nacional tiene un problema. Síntoma de nuestra sociedad. Eso para otro. Hay una obra de teatro sobre el instituto, tú sabes. La hay. Oye, pero volvamos a esto que mi experiencia fue, yo me lo pasé bastante bien. Pero sabía que les ponía un problema a los actores con los cambuchos, a pesar de que el cambucho se convirtió en el símbolo después de la obra, digamos. Exacto. Este cambucho en la cara, esto donde yo me inspiré en mi propia experiencia. Nosotros trabajamos en la campaña, ¿no? Y esa sensación extraña, aunque uno quedó, digamos, después del paso de los años, ¿no? De haber hecho una épica, de haber conseguido cosas y de no haberlas conseguido, digamos. Yo conté lo que dice el personaje, esto me pasó en la embajada, a mí cuando me fui agregado cultural,
el gobierno de Aylwin, de repente había que celebrar el Día del Ejército. Claro, entonces ya había pasado muy poquito tiempo de haber votado que no, y uno estaba saludando militares, ¿me entiendes? Y era una cosa muy rara. Muy rara, y de repente uno conversaba con los militares, llegaba, por ejemplo, un tipo de la FACH. ¿Es militares de otro país? No, chileno. Chilenitos. La embajada militar en Europa, la base está en Madrid. Ya. Entonces el día del ejército hay que ir a saludar a los militares. Hay que saludar a militares, hay que saludarlos, ¿no? Era muy raro todo para mí, digamos. He estado en la campaña del no y todo, y de repente los militares encantados, señor general. Y me acuerdo de una anécdota con uno de la FACH que yo le dije, mira, España, que venía llegando, ¿no? Entonces, España es fascinante, mira, va a ver estas cosas, este país, estas capitales, estas ciudades, estos palacios. Y él me dice, es que tú no has visto el Alto Las Condes. Y yo ahí dije, algo está pasando en Chile que está muy raro. Y muy que no ha terminado. Y que no ha terminado. O que está recién empezando. Digamos, pobrecito. No, terrible. Pobrecito nosotros, digamos. No, yo estoy de acuerdo con la tienen el poder, son ellos. Y algo de eso me inspiré para estos cambuchos, digamos, ¿no? Ahora el cambucho también parte de una obra que casi hicimos nosotros, ¿te acuerdas? ¿A cómo? Sí. Una obra que estuvimos improvisando, sí, porque unos seres que hablaban con un cambucho en la cabeza, digamos, Sí. seres avergonzados. Oye, pero perdona una cosa, que complicado para los actores, porque además... Sí, es complicado para los actores. Está la Katy con Claudio Valenzuela, porque un actor trabaja con su cuerpo, por cierto, pero con su rostro. O sea, es importante. Imagínate más, es un diálogo, están ellos dos solamente, y tú le limitas esta parte. Sí. Es súper complejo. Oye, a mí me habría encantado en ese diálogo. Cosas que a uno se le ocurre. A ver, escuche directo. Me habría encantado, por ejemplo, que se le hubiera perdido algo a uno de los dos y hubieran estado todo el diálogo buscando dónde quedó mi pulsera, mi llave, la llave, el carnet. Que la última función llegué y no tenía carnet, no tenía nada, era nadie. Yo en la última función que hicimos se había perdido todo, yo no sabía dónde estaba. Y resulta que me había quedado la semana anterior, cuando fui a hacer el velorio a Punta Arenas. Entonces yo me subí al avión y el carnet lo puse en la cosita que tengo, soy muy ordenada, y lo puse en el bolsillo del abrigo de la obra, de la otra obra. Y el abrigo quedó en la casa. Y el abrigo se quedó en la casa, y de repente me di cuenta cuando, no me acuerdo qué creo que tenía que sacar, y me di cuenta y no tenía carnet, no tenía nada. Te podían detener por sospecha. Claro, me podían. Claro. Bueno, cuando tú se le hubiera perdido el carnet, entonces tuvo toda la obra así, en cambucho y hablando esto y tratando de buscar dónde se fue que se me perdió. Los cambuchos, digamos. Claro, por los cambuchos. ¿Qué tal? Fue un trabajo realmente. Porque es más ahí el profesionalismo se pone a prueba realmente, y Claudio lo logró. Porque hay varias cosas, no solo el cambucho. El texto, no era cualquier texto. No era cualquier texto. El texto era sofisticado, tenía un ritmo interno, no era llegar y cambiarlo. Porque ahí habría sido más fácil llegar a sintetizar en lo que quiere decir el texto, pero no, aquí era el texto tal cual. Sumado al cambucho, que tiene que ver con las coordenadas, dónde estás, de repente puede estar al borde del escenario, o sea, hay una precariedad ahí. Controló muy bien esa precariedad. Fue un trabajo, los dos tuvieron que hacer un trabajo, por así decirlo, extra, en el sentido de que, porque además el texto, más allá del ritmo, el verso blanco, tú hablas del verso blanco. ¿Qué verso blanco? Sí, sin rima. Sin rima, pero que había un constante balanceo y reiteración, digamos, venía. Eso vuelve loco a los autores. Claro, eso, de alguna manera, yo le decía al Claudio, trata de que el balanceo también sea el balanceo del cuerpo con el cambucho, porque el cuerpo está ahí restringido. Y uno no sabe qué hace el cuerpo cuando la mente no está... no tenía cómo mirar nada. A ciegas, digamos, se puede ver al otro. No, y aparte que si está en un diálogo, te fijas, esto del que tú das el pie con una... Supongo que funciona mucho a través de la mirada, ¿no? De que eso, sí, pues además. Y estás bloqueado con eso. O sea, confiar de que el otro te dé el pie. Bien, digamos. No, muy difícil eso. Pero además en el caso del Claudio, mío o tuyo también, no es cualquier obra.
Esta obra tiene que ver con nuestras vísceras. O sea, no es hablar sobre un tema que pasó. No. Nosotros lo vivimos. Eso es. Entonces, cuando está, y el texto más directo al respecto es el de Marco, Sí, porque claro. ahí está el enfrentamiento con el que fui y con el que soy. Cambié, no cambié, siempre he sido el mismo. Brecht tiene una cita muy buena al respecto. Y el mismo Claudio se metió mucho con eso, con Brecht y el cambio, lo que significa el cambio de actitud. Entonces también estaba la reflexión de él, la especulación de él sobre el texto. Entonces hacía muchas preguntas. De hecho, nos comunicamos contigo, sobre todo el final. El final fue todo ¿qué implica? Porque había como 5 variantes, cada uno tenía su variante. Claro. Entonces fue en trabajo creativo también, reflexivo, intenso. Para poder... Es difícil en esta época porque la verdad es que la gente no está acostumbrada a escuchar ese tipo de diálogos, ¿te fijas? Porque son demasiado como intensos, demasiado... parece que tú tienes que pensar mucho lo que estás escuchando para poderlo digerir, a ver qué fue lo que dijo, por qué lo dijo. Sí, tienes razón. Por eso hay que insistir, hay que insistir en esas obras. Vamos a hacer una pausa. Una pequeña pausa, pero volvemos inmediatamente con Proyecto No. Si eres una persona comprometida con el desarrollo de los demás, si eres de los que piensan que las personas deben ser motivo, centro y fin de nuestras acciones, si eres de los que ven su profesión como una oportunidad para aportar a la sociedad, entonces la Finis es tu lugar. Bien, estamos aquí con Grimanesa, Gregory, Marco Antonio, que está de invitado, como decimos. Debía haber venido con un cambucho. Con el cambucho del Proyecto No. Proyecto No. Que está ahí, cambucho. Y estábamos hablando de la dificultad de montar esas 4 obras, porque son 4 obras de 15 minutos, y ensamblarlas. Y concretamente habíamos hablado de lo de Gerardo Oettinger, habíamos hablado de cosas que pasan, que vamos a seguir hablando, ¿no? Y de la dificultad de hacer, que es la que se llama la de Marco Antonio, la dificultad de actuar con este cambucho, de entender, y lo que tú decías, Grimanesa, es bien importante, la gente no está acostumbrada tú le pones un poquito de complejidad y ya como que no. Claro, encuentran, yo no sé si la gente ya no quiere pensar, porque pasan tantas cosas en el mundo, tanta tragedia, todo está mal. Entonces ya la gente ya no quiere, parece, escuchar nada que tenga que pensar, que elaborar. Esa es la sensación que me da a mí. Lo que pasa es que esto de que pasan muchas cosas en el mundo, en rigor siempre han pasado un montón de cosas en el mundo, solo que ahora lo sabemos instantáneamente. Lo sabemos instantáneamente y es verdad lo que dices, de pronto yo creo que no somos capaces de... Pero al mismo tiempo, eso para otras obras sabemos, pero no sabemos. Sabemos, pero tenemos la sensación que siempre hay un relato, ¿no? Un storytelling. Hay un relato. Hay una fake news, también. Hay una posverdad. Y de eso algo hay en la obra también. En tu texto hay una alusión a una verdad secreta, mágica, extraña, digamos. Lo de la cábala, que tú mencionabas, la cábala, es muy colorido, además hay que decir, un personaje que está lleno de... También está llena de representaciones. Pues está comunicando mucho. Yo creo que por ahí va lo visual, audiovisual que tú estás mencionando, porque en ese lenguaje del vestuario se dice muchas cosas en sí misma. Y tiene esta cosa divertida que llega esta mujer con esta cábala, que tiene que volver a ver el reflejo. Esa es la historia, ¿no? Básicamente. Y es el relato de este personaje. Sí, es que es muy divertido el paseo que hace por Santiago. Es como una especie de animita. Caminante, ¿no? Muy loco, no podemos dar más, porque es spoiler contar más. ¿El personaje de Hernán? Sí, pues. El que, claro, cuando lo camina, ¿no? Que además, ¿te acuerdas los referentes de la época? Yamilet. Claro, exactamente. La Yamilet, claro. El chico Peñablanca. El de Peñablanca. Que se hizo una película de esa. Sí, claro. Sí. Pero yo insisto que yo me reí en todas, digamos, en el entrevistador y el dramaturgo hay cosas, alusiones a nuestro mundo, tanto de artistas como de críticos, muy graciosa. Es muy gracioso, yo siento que se rompe sin necesariamente ser eso, una ruptura de la cuarta pared realmente, pero sí hay una alusión muy directa. A mí me dio mucha risa, más que se dice claramente,
no con nombre, pero sí se habla de... Entonces, todo el mundo lo entiende, ¿no? Todo el mundo lo entiende y eso yo creo que da risa, entre nervio y risa, ¿no? Esta cosa que conversa el autor joven con el crítico, que también hay un cuento de esta cosa del millennial, ¿te fijas? Millennial, claro. El millennial. Así se llaman los jóvenes ahora, millennial, los ¿no? millennials. Y lo escribe Gerardo Ettinger, digamos. Sí, que es pues, millennial. además, Claro. estupendo. Muy bien muy autocrítico. muy buen Sí. escritor. Muy bueno, es excelente. que es estupendo, porque es que es interesante lo que dice Marco Antonio, porque él es joven y tiene esta mirada así como autocrítica. Y se por columpia a decirlo. su generación, digamos. Claro. Y a la generación del entrevistador, del crítico, digamos, Del que, también, crítico. que es la Claro, nuestra, digamos. también. Que está muy bien ahí Ramón Yao. Pero yo sigo pensando que cosas que pasan en el pasillo de los animales es absolutamente superlativo el material. O Es sea, verdad. como lo Muy dije al comienzo del gracioso, programa, sí, muy gracioso. lo mejor que he visto en teatro este año es cosas que pasan en el pasillo de los animales. Las máscaras son esos corpóreos que... No, ¿quién hizo esos corpóreos? No sé quién los hizo. Producción, o sea, la Cecilia, Sí, la Cecilia se- la persona concreta, no sé. Sí, un Ya, muchacho pero- que estaba ahí. Sí, Claro, sí. pero la Pero persona- muy bien hecho. Estupendo, porque Gabriel son- González, la realización escenográfica, pero no sé si él está metido en el diseño de Laura Gandarilla, el diseño integral, porque son unas máscaras de perro y de gato. ¿Cómo Sí. era estar adentro de esa máscara? Miran un poquito incómodo. Sí, no, yo te pero veía como que- es poquito rato. Es poquito rato, porque- Claro, porque aquí te pone, ahí tiene una cosa que se apega, entonces cuando tú abres la boca, se le abre la boca al perro también. Ya. Pero es como que te aprieta la garganta un poco. Sí, Entonces, yo es decía, difícil. ¿cuánto va a durar? Claro, pero estamos poquito rato las Sí, dos con como el, lo sacan, claro, claro. nos sacamos después la máscara, pero es un poquito incómoda, pero es menos incómoda que la otra, ni siquiera me la podía poner, porque no... Sí, claro, la anterior. La primera que se hicieron, costó hacerla, ¿ah? Sí. Costó Sí. hacerla porque es difícil, digamos, manejar toda esta historia, suponiendo que nosotros teníamos que sacarlo y no demorarnos. Claro, Porque en la otra que yo tenía, me demoraba tanto que tuvimos que hacer el comercial sin esa, sino que ponérmela Sí. al final para hacer la última. Ah, para cerrar con Para eso. cerrar, El claro, teaser. porque si no era imposible. Pero ¿cómo manejan la risa de la gente? Porque yo los vi en el estreno, ¿cómo ha seguido después las reacciones Sí, del público? Perdón, yo quiero aclarar una cosa. Esto de cosas, para la que no lo ha visto, cosas que pasan en el pasillo de los animales, de un supermercado. Sí, De sí. eso, sí. Donde hay dos promotoras, una vestida de perrito y otra de gatito. Claro. Con cabeza, una con cabeza de perro y la Y otra otra con con cabeza cabeza- y cola. Y cola. Y la cola, muy Y la importante. Y la cola también. Los movimientos. Pero, Claro. pero ¿cómo manejan, cómo es la reacción del público ahí? Porque estaba delirando en el estreno. Sí, se pusieron no se ríen. carcajadas. Se ríen mucho, sí, Mucho. sí les gusta. Sí. Sí, parece que es como una relajación, ¿no? Sí, no, Sí, hay- Después de Bueno, venir toda claro. esta cosa tan del no y bien trágico con esos cambuchos, aparece esto, entonces como que se relajan y... Por eso está y- puesto ahí. No, Claro. eso quería Y un preguntar, porque público en el fondo estupendo, pues. Sí, no, Claro. Es una catarsis Claro. desatada. digamos. Es doble la sensación, porque primero es un humor que uno puede decir más o menos cercano, Ajá. porque Sí. hay personajes que son comunes, digamos, Pinochet, sabemos que Nel, la Lucía, Claro. forman parte de nosotros, o sea, no hay que construirlos, No. están. Sí. O sea, hay que construirlos en términos de la actuación, por supuesto, Sí. en términos de referencia social, cultural, claro, todos están. saben. Y por lo tanto, primero dice, ¡oh, qué divertido! Claro. Pero después cuando uno indaga un poquito Claro. más, ¿De qué me estoy riendo? Qué humor macabro, Claro. ¿De qué cuando me- las llaves desaparecieron. Sí. ¿Te fijas? Y las llaves, lo que desaparecieron no son solo No, llaves. ya ves, no, Porque se ese habla del chiste- golpe, se habla del el régimen. golpe. Ese chiste es Entonces, tremendo, entonces ¿no? hay un humor que yo creo que también en los tiempos nuestros en dictadura también porque el humor es Claro. fundamental para sobrevivir. O sea, los pueblos perseguidos han utilizado el humor como No, tú bueno, tuviste, todavía el, están, tú todavía tuviste están. el grupo Teniente Bello, digamos, que Claro. hicieron cosas muy, Claro. muy interesantes en dictadura, Claro, digamos. o sea, ese delirio de humor ha tomado aquí una forma que es doble, es decir, muy cercana, que entretenido, qué sé yo, pero a ver, ¿de qué estamos riéndonos? Y ahí la continuidad del claro. espectáculo me llamó mucho la atención, porque eso creo que lo lograste, hay que reconocértelo a ti, digamos, que se va avanzando en la lectura del no, y como una cosa que sucede con el último capítulo, que es la repinochetización de un sistema, digamos, Claro. la resurrección. Exacto. La resurrección terrible y delirante
en el mundo del consumo, en el supermercado, digamos, de algo que está conversado en el capítulo que yo había hecho de otra manera, porque son los que estuvieron de la generación, que está en el tuyo, digamos, con la cábala, y que está en el de Gerardo, digamos, también con este artista, ¿no? Que está, que como que todo se hubiera pitochitizado, digamos. Claro. No, y fue tan, cuando estábamos ensayando, de repente alguien dijo, a mí me dijeron, pero tú no puedes decir eso de las llaves que desaparecieron porque es tan terrible lo que sucede. Sí, yo está referido a eso, entonces hay que cambiarlo, entonces hay que preguntarle a la Carla. No. Sugerencia. Ya. No, pero igual, ya, preguntémosle a la Carla, parece que la Carla dijo que no. Que ella quería que siguiera eso. Pero es que justamente es una carcajada terrible, una carcajada siniestra. Mi hermano me dijo una cosa que me dio escalofrío. Su hermano León Cohen. León Cohen. En esa misma obra psiquiatra. Me dijo, están vivos, me dijo, y nos enamoramos de ellos. Claro. Nos estamos enamorando de ellos. Gran frase. Entonces, en el fondo, yo pensando, es como el efecto de Estocolmo está en las 4 obras. Sí. En las 4 obras. O sea, estamos acercándonos a los verdugos, estamos relacionándonos con ellos, como te pasó en la mano así de la del ejército, ¿sabes? Que forzado o no, y estamos encontrando como algo, no sé, casi simpático. El Alto Las Condes, el supermercado. Debe ser el Jumbo del Alto Las Condes, donde está el pasillo de los y que está también en la reflexión, por eso está potente ese personaje, porque se está reflexionando sobre, al final, cuando le sale la perla. ¿Es de verdad la crítica? Parece que sí, parece que no, parece que sí. Parece que sí. Eso le pasa, bueno, esa era la idea también, que quiere pasar al espectador. Sí, claro. Primero no le creo, si le creo, no parece que le creo. Sí, porque estamos como en ese desconcierto. Es que había un descampado. Hubo una conversación, ¿te acuerdas? Donde un caballero dijo, en realidad parece que ustedes están riéndose de cosas que en realidad no hay que reírse. Claro. ¿Te fijas? Él estaba muy serio en todo lo que dijo a propósito de la obra que vio cuando hicimos el ensayo general. Dijo, ustedes creen que esto es muy divertido, pero en realidad no lo es. Entonces es como para alivianar la cosa se ríe, pero no hay nada para reírse aquí. Estaba enojado. Bueno, tiene que ver un poco con lo que dice Gregory. Hay un momento que efectivamente cuando las cosas son muy terribles no queda más que el humor. Sí. Pero lo interesante es todo lo que hemos estado hablando este rato. Que en este humor tan gracioso, tan divertido, se dicen cosas terribles. Y a veces la única manera de decir cosas muy terribles es así. Y primero tú te vas a reír por la situación y qué sé yo, y después te vas y vas decantando, y se te va quedando. Y dice, a ver, esto no era solo divertido, eso no es un sketch nomás. A ver, como que, ¿qué es lo que me decían? ¿Me entiendes? ¿No? O sea, es como, y claro, es verdad, yo lo veo mucho en las redes, que de pronto el tema del humor tiene una complejidad. Que efectivamente, como hay mucha sensibilidad y de repente hay que explicarle a las personas, ¿sabes? A ver, no es lo mismo un chiste que una ironía, un gag, porque una ironía. Es que el chileno es muy creativo para las redes, porque ya dicen unas cosas que es realmente increíbles, sí, son fantásticos. Cuando les da rabia dicen una cosa, dicen, no se puede decir ahora porque como es referente a... En fin, no se puede. En fin. Entonces, pero son súper creativos para inventar memes. Bueno, es que la red en general es muy buena. Tú al final nunca sabes de quién viene el meme, porque te llegan y dicen, ¿quién será el autor? ¿Dónde salió? Incluso las fotos, no es que la foto de repente, ¿qué pasó? No, esto era en Argentina, ahora no sé dónde. Claro. Bueno, a propósito de fútbol, yo no, pero hay memes directos, así que uno sabe bien. No, claro, hay algunos que sí. Pero no sabemos de dónde viene. Pero los argentinos son muy graciosos hasta para insultarse, te digo. En el fútbol, tú lo puedes ver, en el fútbol mucho. Son creativos. Pero bueno, fíjate que todo este rato nosotros hemos estado haciéndole así a cada una de estas obras. Es interesante, fíjate que son 15 minutos cada una. Que tú lo ligas además con lo que hace Lía, ahí, ¿no es cierto? Que hay la referencia a Juan Radrigán, digamos. La personaje de Radrigán, claro. Sí, claro. Sí, entonces, el texto final es de Juan también, ¿no? ¿Pertenece a la trilogía original?
El texto final, con el que cierra. No tenía, lo que me acuerdo, yo no tenía comillas, o tenía con el que... No, lo que pasa es que yo ahí hice... No hay un orden lógico. Eso es un trabajo tuyo. Claro, eso es de dramaturgista. Pero todo texto de Gerardo. Todo texto de Gerardo. Ah, Ahora, no Gerardo. sé si él... Tomó- había unas comillas, pero Ya. no sé si esas. Ya. No me acuerdo que haya habido comillas. Porque es un texto muy bonito el texto final. Digamos. Sí, el final que finalísimo, cierra. Muy lindo, es muy muy lindo, lindo, sí. digamos, un texto que Como no sabía dices si tú. era... No pude repasar si era de Juan o Gerardo cuando lo cita, como Gerardo lo usa en su texto, digamos, hace referencia. Hace referencia. O lo representa, lo Sí. relee. Sí, le hace una relectura. Sí, es verdad. Y le da una significación a la obra muy particular, porque esto de que encuentre generaciones, que haya humor, me recordaba, como muy bien dijiste, el teatro que se hacía en la dictadura cuando uno se aliviaba, trabajando la metáfora, trabajando la risa, trabajando lo que uno podía, digamos. Y la gente que no iba a ver también, pues, era casi una Sí, terapia. claro, era una terapia, claro. y era una terapia y también iban los sapos, digamos, ¿no? Sí, también, claro. Era una situación muy rara. ¿Habremos cambiado, reconvertido algún sapo? No te lo vamos a ver. En una de esas, algunos han estado en el escenario, ¿no? Digamos, no. Oye, nos quedan unos minutitos del programa y nos gusta recomendar cosas, películas, obras de teatro a nuestros espectadores, digamos. Yo traje unos libros, uno de Sigrid Nunes, que es National Book Award, un libro que está leyendo todo el mundo, que es El Amigo. Lo está leyendo todo el mundo. María José Navia, que está a veces como colabora con nosotros aquí como crítica literaria, me lo recomendó muchísimo. Empecé a leerlo, es absolutamente fascinante, emocionante, entrañable. El Amigo. Entonces, es alta recomendación. Ya. Y también una Eterna Cadencia, una editorial argentina y librería argentina que tengo Hay un una especial librería cariño. estupenda. Maravillosa, Probablemente la más sí. linda librería de Buenos Aires. No, tú sabes que fuimos el otro día, estuvimos cuando se fue a hacer taller, entra a Eterna Cadencia y le dije, ¿cómo va Marco? ¿Cómo está? Le dice. Como cada vez que vamos todos los años un par de veces, y siempre Eterna Cadencia, ya me ubican. Sí, le hace así, ¿cómo va Marco? Es una librería. Librería y editorial. En Y publicó Palermo, precioso. a Stephen Dixon, que es un autor norteamericano de esto de poco conocido y fascinante, ¿no? Que un libro de cuentos, Calles y otros relatos, que tiene también Ventana y otros relatos, son la recolección de sus cuentos, ¿no? Que son bastante poco convencionales, un texto muy muy original, y están en librerías chilenas, están los dos, digamos, en las librerías de acá. Entonces, yo no sé si tienen alguna cosa que recomendar desde una ópera. Tú, Grimanesa, que eres cantante además. Sí, digamos, no, en este momento no, porque ¿No fuiste a ver la italiana en Argel? No fui, no pude, porque No, estaba trabajando en proyecto Estaba ocupada. Estaba ocupada trabajando Sí, en estaba proyecto, trabajando. ¿no? Que es muy linda esa No obra. está. Yo cuando fui directora del Teatro Municipal, directora de escena, me tocó esa... La italiana en Argel. La italiana en Argel, que, sí. que dicen que es muy divertida. Muy linda, muy entretenida, es divertida. Y si los actores, los cantantes son buenos comediantes, es divino. Se puede sí, hacer. Entonces hay que tratar de ir. Sí, esa se hizo para el 18 de septiembre en la época de la dictadura. Ay, qué cosa tan interesante. Entonces Y vos, ya estabas dirigiendo. Claro, estábamos ahí, llegó todo el personal. Claro. Así que dije que se fueran, porque si tenía gente ahí yo no podía trabajar. Así que cosas raras se fueron. Se fueron nomás. Se ya tuvieron está. que ir. Y estaba él. Sí, estaba el dictador, estaba sentado, yo lo veía así. Estaba Claro, sentado con acá, el yo palco. La italiana en estaba Argel, sentado en mira el tú. palco. Pero esa ópera es muy linda y se hace poco. Sí. Se hace. pero- Sí, me llamó la atención. La de Teresa hecho, Berganza, yo la vi a la Teresa Berganza no en me Argentina haciendo ese papel. Mire, Oh, ese divertido. No, qué es divina, lujo. ella es maravillosa. Sí. Sí. Y toca el grupo Congreso en el Teatro Municipal también, que da otra recomendación. Nosotros Sí, fuimos a así ver es. hoy tan bueno. Tan bueno, de nuestra generación. De nuestra generación, Sí, pero ahí Fue está. el Arte Callar, la serie Fox. Ya. No, parece que la va a dar 13 o TVN. Ya. Sobre la novela Roberto Brodsky. Ah, Sí, la dio estaba Fox. probando. Claro, La dio Fox, lo que pasa, el Arte Callar y está la bien dirección de bueno. Nico Acuña. Nicolás Sí, Acuña, así sí. que la recomiendo Está muy también bien porque- dirigida. Sí. Sí, Está muy bien porque dirigida. la novela es muy buena. Sí, está Benjamín Vicuña ahí en el elenco, la dio Fox, pero la gracia es que Fox también tiene su app. Entonces, tú puedes ir a
suscribiéndote, claro, así como Claro. a Netflix, qué sé yo, queda. El arte de callar. Sí, El arte de callar, de Roberto Brodsky. ¿Es que es un libro o es Es una la novela de una Roberto novela. Brodsky. ¿Era novela? Ah, de Ah, Brodsky. hicieron ya. serie. Y le hicieron una le serie. hicieron una serie ahora qué en bueno. Fox. Sí, la adaptaron Creo que como se va a dar serie. televisión abierta también, creo. Sí. Sí, la va a dar Se va TVN. TVN. La va a dar Claro. TVN. Me O sea, dijeron. es una Fox oportunidad, cuando- Espero que no la den a las 2 de la mañana, porque... No, claro. Sí, No, una claro. cosita así no la van a dar hacia esa ¿No? hora. No. Ya, qué bueno. Y aunque No, no, no. es una novedad, recomiendo El inquilino de Polanski siempre. Siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Son esos que uno Sí. si no lo ha visto, tiene que verla, como digo yo. Sí. Perseguirla. digamos. Yo estoy en un taller de la autobiografía. Ese es otro. Un taller de cine y la semana pasada vimos Valparaíso, mi amor. Ah, Ay, mira. pero importante, Aldo. Muy linda, muy entretenida. Yo la verdad es que no, o la vi, o no me acordaba que la había visto, pero es una manera de filmar una película en que tú al mismo tiempo conoces la ciudad, conoces lo que pasa y más que nada conoces cómo es el chileno y te das cuenta que no ha cambiado nada. Mira qué interesante. Hay celulares nomás ahora. Claro, la pero, única pero diferencia. es igual, pasan Oh, las qué mismas maravilla. cosas. Sí. Es increíble. Y esa película se hizo hace 50 años y la van a dar, yo creo, en La Moneda. En el Cineteca de la En Moneda. el Cineteca Sí. de la Moneda esta otra semana, Sí, parece. sí, de hecho. Pero que eso es súper importante, para eso son yo hay muchas películas que vi cuando estudié cine, naturalmente, Claro, porque ya se dieron y qué sé yo, pero que Ah. son imprescindibles. Sí, Entonces, no, es que es fantástica. bien, las recomiendo. Me encantan Sí, estas pero recomendaciones está tan buenas variadas. recomendaciones. Y por supuesto, Esta, de todas maneras. Proyecto. De verdad. Proyecto no. El sábado debo decir que fue un muy buen aplauso. ¿Ah? Sí, muy bueno. muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Tuve Y que es- volver al escenario como 15 veces. ¡Oh, qué bonito! No, 16. 16. Ya, Hubo bueno, rockero. 16. ¿Sabes qué o fue? pegático. Es una característica, el público muy concentrado. Ya. Muy Sí, concentrado. bonito. Y con un Cierto. aplauso fuerte. Uno No, piensa va a bueno. ser un aplauso concentrado y conservador. No, fue, No, sí, fue muy aplaudieron mucho, demostrativo. increíble. Bonito, bonito. Sí, Hasta muy ahora no se ha ido bonito. nadie. Oye, y es, a ver, yo voy a decir, están de jueves a sábado a las 20 horas en la Sala de la Comedia y en Eso. Merced, Justamente. hasta él. hasta el 26 de octubre. O sea, solo octubre. Solo octubre, así Sí, que corran, atenti, corran, hay que atenti. ir, hay que ir. La Después verán a lo mejor Grimanesa, la versión perdona, 12. yo sé que las otras están muy bien, pero que ya la tengo aquí, es una genia, ¿o no? Genia, Grimanesa, No, Grimanesa. no, Bien. Es que es Yo me maravilloso. entretengo mucho Se arriba del nota escenario. y lo transmite, Sí. se agradece. No, el resto, que hay un elenco maravilloso, pero ahí le vamos a poner, y en verdad que funcionan fantástico. Bien por ti, Gregorio, que los dirigiste. Pero Grimanesa, Aprendí. Pero a Grimanesa, De lo mejor del año. maravilloso. Ok. Sí, de verdad. Muchas Muy gracias. bien. Gracias, Gregorio, y gracias, Grimanesa. Gracias, Y gracias Josefa, a Ana gracias, Antonio, por Marco. venir al fin del mundo. Sí, claro. Bueno, gracias a ustedes. Nos vemos en un próximo del fin del mundo. Vigo Vigo TV y Universidad Finisterra presentó Del fin del mundo, un espacio para el teatro y la literatura.